Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, el documental. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Hola Vicente, hola a todo el equipo de Sin Censura y a la audiencia que amablemente está luchando contra el boicot a la libre expresión en las redes sociales. Atento, querido Vicente. Oye, pues acabamos de entrevistar a Anabel Hernández, no sé si te dio tiempo de escuchar la conversación, pero deja muchas cosas fuertes, Anabel, como el hecho de que tal vez y solo tal vez con la información que se está recabando, lo de Rápido y Furioso era más de lo mismo, de estos nexos de García Luna, el presidente Calderón con los narcos, con los miembros del crimen organizado. Definitivamente, Vicente, hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento también al tema de Rápido y Furioso. En estos, digamos, acuerdos oscuros con importantes personajes de las agencias norteamericanas y políticos mexicanos, no solamente de lo cual estaba informado el presidente por Eduardo Medina Mora, sino que sería parte de una larga cadena. O sea, yo creo, Vicente, que esto no lo debemos de dejar nada más como un hecho aislado, sino que sería la consecuencia, quizás la más evidente, de una serie de operaciones de flujo de armas hacia México. No pudiéramos entender la desestabilización. Ya desde el año, finales de los años 90, había una crisis de inseguridad en México muy importante. Y había un argumento, recuerdo a Carlos Monsiváis, que justo se van a cumplir 10 años de su muerte, y a quien recordamos con gran cariño, que decía que estaba en riesgo de institucionalizarse la violencia a partir de que las organizaciones criminales permearan hacia las instituciones del Estado, porque se sentía ya una inseguridad y era pues necesaria la solidaridad nacional. Lo que vemos entonces con Rápido y Furioso simplemente tendría que ser como los puntos más visibles de este tipo de operaciones, pero totalmente señalado justamente Felipe Calderón, y por eso yo creo que su silencio, y por eso una entrevista a modo, no sé si fue en el diario El Economista, donde no quiso hablar nada de ninguno de estos personajes, ni de García Luna, ni de los señalamientos del general, ni de las pues ya denuncias que hay por el tema de Rápido y Furioso, de este grupo de abogados y expertos. Él no ha querido hablar, no ha querido dar la cara, y esto de alguna manera compromete, y seguramente sus asesores legales le habrán dicho: mutis, guarda silencio. Es muy fuerte lo que señala Anabel Hernández, Vicente. Mi querido Daniel, pues hace mutis sobre ese tema porque anda desatado, anda la perra brava en las redes sociales y encabezada por el mismísimo expresidente. Hace retweet a la opinión de Enrique Krause y bueno, pues nada más lo deja ahí como el título, ¿no? El ruinoso Mesías de México. Y a la hora de la hora todo zafo. No, pero no, ¿cuál frente? ¿Cuál grupo opositor? Y todo el mundo se zafa, aunque sigan actuando como si en realidad la BOA existiera o como si se evidenciaran ellos mismos en sus mentiras, Daniel. Fíjate que si en el caso muy específico Felipe Calderón considera que el análisis crítico sesgado, sesgadísimo de Enrique Krause le va a servir como salvavidas o como paracaídas, pues es absolutamente inútil. Tenemos ya que sacar a estos personajes mediáticos o de cierta influencia, de aparente intelectualidad. Ha habido ya un llamado para acabar con los intelectuales orgánicos, querido Vicente, y en el momento actual Krause no es capaz ni de salvar su prestigio, menos de rescatar a Felipe Calderón. Estos me parecieran ya actos desgarrados, urgentes, de tratar de revertir, de generar una oposición. Si bien hay una oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos, como incluso Denis Dresser, lo llama maniqueo,
y lo trata de enfocar en algo que te lo voy a leer literal como ella lo define. Le llama maniqueísmo marcuspasiano, que la verdad, si tú le preguntas a una gente de la calle qué significa eso, pues no lo va a entender. Lo que queda claro es de que no hay personaje del cual él pueda cubrirse para hacer una estrategia contra el presidente. Cayendo Calderón, viene pues un desajuste de la estructura de Frena, de los Diablos, de todos estos personajes que todavía están apostando a que a través de sus movimientos separatistas y a través de personajes como Calderón y su partido pudieran regresar a la escena política. Pero dentro de todo esto, Vicente, qué importantes se han hecho las investigaciones de la UIF y de esto que se denomina la Operación Hermes, que fue conducida por Orlando Suárez López, que hay que recordar a este personaje porque son parte de toda la colusión de los tiempos de Peña Nieto, Videgaray, Medina Mora, Alberto Vaz Vaz, el que no encontró el cadáver cuando era fiscal en el Estado de México, y que tanto Alberto Vaz Vaz como Suárez López reciben el traspaso de la UIF y con ello logran que 722 personas, a sabiendas del fracaso electoral, del fracaso político de Peña Nieto y de su candidato Mid y de Anaya, naturalmente desbloquearon cuentas de 722 personas por aproximadamente 1,086,951,000 pesos y 17,663,000 dólares, basándose en un acuerdo que promovió en la Corte, ¿quién crees? Medina Mora, ¿sí? Entonces todo esto, Vicente, configura esta derrota moral de quienes se están paseando en este momento y quienes todavía estarían inspirados por personajes como Krause o personajes como Calderón, o que todavía consideran que es necesario apoyar a empresarios de la muerte, porque más de 400,000 personas estarían muriendo al año a consecuencia de los problemas generados por estas refresqueras, por estas industrias, sin considerar aún el daño tan profundo que causan en las comunidades, en las economías. Entonces, toda la configuración de la oposición, que también se centraría en la figura política de Alfaro, están menguadas en el fondo. Por eso el presidente llamó hoy de manera muy clara en Jalapa, Veracruz, diciendo lo siguiente, Vicente: no voy a permitir que se ningunee la investidura presidencial. Esto lo señaló y apuntó a Enrique Alfaro. Entonces, la UIF, que tan solo el año pasado bloqueó más de 5,000 millones, ¿sí? Que la UIF se va contra los empresarios corruptos, que la UIF denuncia la Operación Hermes, ha sido una columna extraordinaria en este momento crítico. Y si habíamos dicho nosotros que faltaría todavía una fuerza, un manotazo, el presidente hace un comentario que es importante: no vamos a trabajar con base en la espectacularidad, lo cual es absolutamente positiva esa reflexión. Sin embargo, también señala que el gobierno no se va a coludir con los delincuentes, no va a haber esa coatitud que tenían, que permitió la liberación de estos recursos y que permitió, desde luego, operaciones oscuras, como lo fue en su momento en otro contexto rápido y furioso. Qué interesante lo que nos señalas, mi querido Daniel, y en este sentido, por lo que hemos hablado, por lo que nos ha destapado Anabel Hernández, por lo que leo de la revista Proceso con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista en Washington, por lo que presenta el periodista José Ignacio Rodríguez Reina y este descongelamiento de cuentas en tiempos de Peña Nieto, pues ¿qué balance se puede hacer, un balance crítico acerca de estas expresiones como las de Frena y estos llamados a los convoys con camionetotas? Me tocó ver Suburbans, me tocó ver Navigators, o no sé cómo chingados se llaman, las de
la Escalade, en fin. Yo no entiendo cómo haya personas, y los he escuchado y los he visto, que dicen que hoy estamos peor que antes. Yo no sé bajo qué idea llegan a esa evaluación, a esa conclusión, mi querido Daniel Marmolejo. Retomando a Monsiváis, él hablaba del realismo mágico, Vicente, y ese realismo mágico es a lo que ellos estarían buscando nuevamente retornar. Ellos estarían buscando regresar a esta posibilidad técnica que les daba el gobierno de simular actividades empresariales para menguar, para hacer fracasar el propio gobierno y llevarlo a una condena sistémica de endeudamiento. Eso es lo que ellos buscan, Vicente. No están buscando un México de igualdad. Para ellos es una palabra que los condena, los enferma. Ellos no entienden, y muchos de ellos, créeme, que son católicos, son cristianos, son religiosos. Son una bola de hipócritas, porque la palabra igualdad sería la palabra bien común, compartir. Entonces tratan de generar estos mantras del comunismo, tratan de inducir el odio aporofóbico, porque es odio a los pobres, y tratan de establecer en sus cadenas de vehículos, con la bandera de México, ese México del realismo mágico que nos convirtió en el realismo trágico de los cientos de miles de muertos, de los cientos de miles de enfermos de diabetes que necesitan diálisis, de los miles de millones que fueron traficados con apoyo de unidades especializadas como la UIF y que hoy es a lo que estarían aspirando. Nadie, aunque al presidente le digan maniqueísta macuspasiano, razonable, en un país que no fuese México, en un país escandinavo, pudiera entenderlos en una lógica retórica, ¿sí? Nadie puede entender a Frena como un proyecto de futuro para el país. Estos son separatistas, Vicente, y estos están en su propia lógica separatista balcanizante. No están conformes y son balcanizantes. Entonces, Vicente, tenemos como ciudadanos que hacer el frente antifrena, que es el frente de la República. Por eso hago una convocatoria a través de Sin Censura para seguir recibiendo contribuciones al Gmail de 4A República, para seguir construyendo entre todos el manifiesto México Código Águila, ¿sí? Y repito, Vicente, lo hemos discutido, analizado aquí contigo, el águila tiene que devorar a la serpiente, porque el realismo mágico de los defraudadores, de los criminales, de los traficantes de influencias, de los políticos, de la caquistocracia, es el México trágico del que nos queremos sacudir, y eso no es maniqueísmo, esto se llama patria y prosperidad. Órale, qué fuerte, mi querido Daniel, y bueno, pues esperamos precisamente este código. Oye, regresando al tema de Felipe Calderón, perdón que te eche a perder el día de tal manera, pero ¿no? Es importante. Estaba leyendo lo que publica el periódico El Economista y entre otras cosas admite el reportero Luis Miguel González que acordaron enfocarse en las decisiones económicas de su presidencia. Y ¿cómo? A ver, le aplaudimos al reportero que acordó con el expresidente enfocarse en ciertos temas y no tocar otros. Esto es lo que está mal también en los medios tradicionales. No por tener la entrevista con Felipe Calderón. ¿Para qué queremos tener a Felipe Calderón enfrente o en la línea telefónica si no le vas a hacer las preguntas, pues que dejen las respuestas, que dejen la víbora chillando? O sea, y además son respuestas tan absurdas como: yo no tenía la fuerza política que tiene el presidente actual, dice
Felipe Calderón, que no tenía el poder para forzar a las empresas a renunciar a sus estrategias legales para contestar al fisco. ¿Cómo ves? O sea, que no pagaban impuestos o que se amparaban y que él no tenía la fuerza política que tiene el actual presidente López Obrador. Y también algo que me encabrona, dice que es falso que el gobierno no apoyó a Mexicana, que dice que hizo todo lo posible para salvar a Mexicana. Y más aún encabronante, lo del caso Humberto Moreira, que dice que siempre hubo una mala relación personal, que se actuó contra él, pero que pasó otra cosa, que cuando concluyó la elección presidencial se dio un traslado del poder al nuevo presidente, como en la película de Cenicienta, la carroza se convirtió en calabaza y los conductores en ratones. Aclaro que algunos, no todos. En contra de Moreira había varios juicios que tenían que ver con falsificación de documentos y con la deuda de Coahuila. 2 o 3 años después, Moreira saca documentos de la Procuraduría General de la República, en los cuales la Procuraduría se había desistido de la acción penal. No, pues, entonces Felipe Calderón se pasó 6 años sin ver, sin oír, sin hablar, sin gobernar, mi querido Daniel Marmolejo. Es un administrador de poderes fácticos. Felipe Calderón, con Mourinho en su momento, con García Luna, con su gabinete en general, y desde luego en la Procuración de Justicia, en todo esto, fue no un florero, un administrador a favor de poderes fácticos. Es lo que le da respuesta a la posición de Calderón, de su incapacidad, son los contratos que sí otorgó a las empresas españolas en materia energética. ¿Cómo sí tuvo el poder para destruir a la Compañía de Luz y Fuerza? ¿Cómo sí tuvo el poder para atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Cómo sí tuvo el poder para meter en la prisión y en máxima seguridad a inocentes? ¿Cómo sí tuvo el poder para mantener un gabinete criminal? Todos, Vicente, todos en el gabinete de Felipe Calderón deberían al menos tener expedientes abiertos por corrupción, por 1000 cosas que sucedieron durante su gobierno. Si él no tuvo el poder, él es porque era aliado de esos poderes fácticos y porque él con los poderes fácticos robó la presidencia de México. O sea, lo que está diciendo es, como yo me robé la presidencia, tenía que conciliar con los intereses corporativos que estuvieron al frente del Estado porque yo no tenía mayoría en el Congreso. ¿Sí? Esto lo consigna. Otra cuestión que también lo consigna, como yo no sabía, operó a diestra y siniestra Genaro García Luna. ¿Sí? Toda esta dopaje del lenguaje, de ocultar una realidad, Vicente, condena aún más a Felipe Calderón por las decenas, cientos de miles de muertos que llevamos desde su gobierno. Entonces, vuelvo a los defensores de Frena, que son los defensores de Calderón y que son los defensores de los intereses corporativos. Aquí está totalmente cerrado el círculo, Vicente. Los que están tocando el claxon, las bocinas de sus autos, son los que quieren que llegue un nuevo Felipe Calderón, porque van a tener a un personaje débil con apariencia fuerte, permitiendo la máxima corrupción en México. Entonces, Frena es la operación corruptora de México que intenta regresarnos a ese estadio de destrucción de la República. No podemos ser frágiles, y aunque se diga, y está bien que sus manifestaciones y sus protestas sean pacíficas, ellos están utilizando los mantras de JJ Rendón. Y hay que desmontarlos, Vicente.
JJ Rendón solamente maneja el mantra del comunismo. Quítale la palabra comunismo y se muere conceptualmente JJ Rendón. Necesita crear un enemigo, un artificio para todo esto. Y si tú les metes comunismo a los aporofóbicos, en ese momento, Vicente, prende fuego en sus almas, prende fuego en sus almas. Por eso cobra millones de dólares, ¿sí? Para manipular a gente que tiene una enfermedad en el espíritu. En eso se basa, esa es su materia, ese es su mercado, ¿sí? Y aquí, Vicente, se cierra el círculo. Calderón, Felipe Calderón, es un traidor a nuestro país y lo señala de manera muy fuerte sobre la figura de García Luna, el general Tomás Ángeles de Aguajare. Y con todo esto, Vicente, a quien le entrega la banda Felipe Calderón es a un cómplice. Y quien le entrega la banda Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, es uno de los corruptos más grandes que ha tenido también este país. Es un delincuente. Entonces, el que haya un manejo de tiempo aletargado desde el sistema de justicia nos debería de preocupar. Pues sí, y nos debería de ocupar también, mi querido Daniel Marmolejo. Nos está ocupando a ti y a mí y al pueblo de México, nos está ocupando, porque nos rebelamos ante los que con ambiguos personajes chayoteros, destructores conceptuales de intelectuales reales, como Enrique Krause, ¿sí?, quieran aprovecharse, porque el México de retorno que quiere, pues, el dueño de Nexos, ¿no?, ¿sí?, con sus amigos senectos, ¿sí?, es el México corrupto. Yo le pregunté en su momento a Héctor Aguilar Camín, en entrevista en el documental Cuarta República, cuál era su comentario sobre la elección de 1988, que si había habido un fraude, que si hubo un fraude. Yo le dije, usted dijo en 1988 que no hubo un fraude, que fue lo que le dio el triunfo a Salinas. Y me dice, sí, efectivamente, no hubo un fraude. Lo que sí fue una elección, empieza a hacer muchos argumentos, ¿sí? Y después le lanza flores a la oposición, porque hicieron su trabajo con recursos exiguos. Y después dice, porque salieron a marchar, ¿sí? Pero lo que sabemos ahora es cuánto recibió del gobierno de Salinas de Gortari Héctor Aguilar Camín. Nunca va a decir que hubo un fraude en el 88. Y cuando estaba por terminarse de cocinar el fraude en el año 2006, que yo lo entrevisté justamente en la presentación del libro La supremacía de los abismos, escrito magistralmente estos ensayos por José María Pérez Gay, él me dijo, no es posible que exista fíjate, un gobierno sombra, como lo que proyectaba Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Eso no es posible que exista un gobierno sombra, ¿sí? Entonces, siempre manejan el concepto institucional, cuando en el fondo son golpistas, cuando en el fondo son entreguistas, cuando su naturaleza es globalista, ¿sí? El amor a México es una fuerza muy profunda que no puede pasar cuando un sujeto encargado de una UIF desbloquea a través de un sistema Hermes miles de millones de pesos de defraudadores, de antipatriotas, de delincuentes. Esos son los gobiernos de frena, querido Vicente. Mi querido Daniel, andamos siempre contrarreloj, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarte tu opinión acerca del decálogo que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me cayeron encima y me dio mucha risa, porque escribí ayer, o ¿cuándo fue hoy? Bueno, en fin, lo escribí en redes sociales, que me causaba mucha gracia que salieran a decir, yo no estoy de acuerdo con el decálogo de López Obrador, como si se tratara de los 10 mandamientos para estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en sus redes sociales el decálogo para salir del coronavirus y enfrentar una nueva realidad,
en el que propone vivir sin estrés, bajar de peso, compartir con quien tiene menos, hacer ejercicio, dejar de lado el racismo, tener un sueño y mantener las medidas preventivas sanitarias, y sugiere algunas recomendaciones para salir con seguridad a la calle, cómo realizar las actividades de siempre y vivir sin miedos ni temores. ¿Cómo les duelen estos conceptos tan básicos del presidente, mi querido Daniel? Sí, Vicente, desgraciadamente estos llamados a la conciencia caen en 10 puntos y por eso se les denomina decálogos. Y los 10 mandamientos pues son justamente eso. Y tiende regularmente a hacerse un comparativo con un interés mesiánico o con una lógica de un patriarca como lo fue Moisés. A mí no me preocupa si son 10 o 7 puntos o 3 u 11. Lo importante es de que lo que ahí se señala realmente es humanismo. O sea, y es lo que estamos practicando, Vicente. Tú estás practicando compartir el pan a través de despensas. Tú estás practicando, Vicente, pues obviamente la fraternidad con los tuyos, ahí estás. Con el hecho de no salir masivamente, explosivamente a las calles, estás haciendo lo necesario para evitar que alguien se enferme, tanto de tu grupo como de la gente, porque buscarían acercarse a ti. Yo creo que esto no debe de trascender más allá de una propuesta que cada quien debe asumir como criterios de salud, criterios de convivencia, y hay uno muy importante que señala este decálogo, que tiene que ver con reducir el consumo. Y creo que tiene un doble análisis reducir el consumo. Por un lado, se crearon muchos artificios dentro de los mercados de consumidores, Vicente. Y si tú piensas en un artículo que no sea de primera necesidad y que digas, pues no lo consumo porque no es de primera necesidad, también hay una cadena productiva, hay una cadena de valor y hay empleados que a lo mejor dependen de este tipo de posibilidades de empleo. Es muy difícil. Sí, naturalmente nos vamos a orientar al consumo racional, al consumo de lo básico. Tenemos que aprender a lo que tenemos, cuidarlo y prolongar más su utilidad. Eso me parece que es importante dejarlo claro y siempre va a ser difícil determinar, pero naturalmente sí hay una reorientación. Muchas de las empresas, de los empresarios, micro, medianos, grandes, que se dedicaban a fabricar fantasías, hoy tienen que dejar eso para ubicarse en la realidad. Y la realidad, pues, es menos consumo porque es una cuestión lógica a una menor economía o a una reducción de la capacidad de compra. Esto no lo veo yo ni mesiánico, ni lo veo extraño, y me parece que es una posición razonable. El gobierno lo está demostrando, Vicente, y creo que hasta en extremo, de acuerdo con lo que señala el diputado Fernández Noroña, en el sentido de que ha sido demasiado franciscano el gobierno y de que muchas instituciones se encuentran pues sin capacidad de operación adecuada. Tendríamos que valorar estos aspectos, pero yo creo que independientemente de todo, cuando haya un retorno a la normalidad que todavía no se va a dar, va a haber mucho desconcierto, porque lo que más ha generado el coronavirus es la desorientación, y lo que el presidente está ayudando es a orientar. Mi querido Daniel, ¿en dónde ven Guerra Híbrida? ¿En dónde te apoyan estos esfuerzos que estás realizando? Porque así como nos apoyan a nosotros, estoy seguro que estará la gente dispuesta a apoyarte. Vicente, es muy importante que vean Guerra Híbrida en 4A República, YouTube. Ahí está nuestra serie documental. Te comento que este es un libro que escribí inspirado en Carlos Monsiváis. Son 500 páginas. El libro se llama, es muy duro el libro por concepto, pero es un concepto de él. La palabra, la frase se llama Teología sin Dios. Y yo lo dedico a las víctimas de la posmodernidad. Voy a buscar una casa editorial también para este libro. Tendré que hacer algunas adaptaciones,
pero esto nos permitió entender que algún día iba a suceder una guerra híbrida. 4A República, ahí estamos con nuestra serie documental Genomo Ex Novo, agradeciéndote siempre tu noble ventana que nos brindas para poder hablar con el gran auditorio de Sin Censura, Vicente. Apártanos el primer tiraje de 1000 libros, mi querido Daniel Marmolejo. Muchísimas gracias, Vicente, muy amable. Ya hablaremos de esto con muchísimo gusto. Te mando un abrazote, gracias. Es Daniel Marmolejo, nuestro colega, amigo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, que no se puede perder este documental. Ya lleva 3 capítulos y los encuentra en 4A República. Fíjense nada más cómo son las cosas. Grábenos, don David. Mientras hay muchos que salieron a criticar el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador para bajarle al estrés, para subirle al ejercicio, para bajar de peso, para salir del coronavirus y entrarle a la nueva normalidad, así quisiera escuchar esas mismas voces, pues cuestionando estos mensajes que publica o que envía Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra. Fíjense nada más, se lo voy a leer para que vea la visión de este capitalista salvaje, como lo tildó aquí en Sin Censura Sabina Berman al dueño de TV Azteca. 4 mensajes de Ricardo Salinas Pliego con sinceridad y respeto, y trae el logo de Grupo Salinas. Dice: premisas que guían mis pensamientos. 1. El maldito virus jamás va a desaparecer y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura. 2. Enfrentamos una incertidumbre nunca antes vista y sé que el miedo está presente en gran parte de los hogares. Entiendo sinceramente el miedo a lo desconocido, a contraer una enfermedad para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento y quién sabe cuándo las habrá. 3. Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Es un riesgo más que nos presenta la vida. Estoy convencido de que lo responsable es sumar y construir una solución adecuada para nuestro país. Respeto las voces que piensan de manera distinta y espero que respeten mi derecho a opinar y diferir de ellas. 4. Somos millones de personas las que queremos seguir con nuestras actividades, siguiendo con libertad lo que nos conviene y aceptando el riesgo natural de vivir en un entorno incierto. Insiste este personaje, le urgen los paguitos chiquitos de Electra y las cuentas bancarias de la gente de abajo. Luego escribe: mensaje al que está en cuarentena con miedo al virus. 1. Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos. Nosotros pensamos que el mundo cambió y no es momento de lamentarse, sino de adaptarse a esta nueva circunstancia. Te pido que respetes nuestros esfuerzos por adaptarnos y continuar activos. 2. Al aislarte, tú tienes la tranquilidad de no pescar el virus, pero ¿por qué insistes en obligar a los demás a hacer lo mismo que tú? ¿Qué ganas forzando a los demás a actuar como tú lo haces? Te pedimos no ser intransigente con quienes pensamos diferente y también a respetar nuestro derecho a pensar y actuar de manera distinta. En estos momentos es importante que prevalezca la razón sobre el miedo y nosotros no queremos permitir que este sea el impulsor de nuestras decisiones. Tú que tienes los medios para quedarte en casa por tiempo indefinido, perteneces a una muy pequeña minoría privilegiada. 3. No se vale imponerle tu visión a los demás desde un cómodo sillón. Practica la bondad hacia los más necesitados. 4. Por otra parte, te sugerimos evaluar tu grado de riesgo con objetividad, con calma y actuar en consecuencia. Ánimo, la inmensa mayoría tiene un riesgo bajísimo de morir por este virus. Sí, ya nos dimos cuenta cuál es tu visión, por eso tienes trabajando a tu gente como si no pasara nada en el mundo, cabrón. Mensaje a los miembros del Consejo de Salubridad. 1. No se confundan, no hagan más reglas, ya no necesitamos más reglas, necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene. Déjennos decidir, no impongan su visión autoritaria. ¿Hablará del gobierno federal o hablará del gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco? 2. Ya no nos ayuden más. Los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía. Solo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida. Habla el que tiene más de 10,000 millones de dólares, el cabrón. Vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido.
tomar decisiones objetivas que nos ayuden a generar bienestar para nuestra gente. Ante esta circunstancia tan complicada, pedimos que no interfieran y lo hagan más difícil. Mucho ayuda el que no estorba. Ándale a la autoridad de salud diciéndole al empresario que mucho ayuda el que no estorba. 3, consideren que muchos países han enfrentado al virus sin cerrar la economía. Eso también lo podemos hacer nosotros. Sugerir lineamientos para enfrentar la enfermedad está bien. Usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos no. 4, déjenos vivir en paz. Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad. Parece que desean tener al ciudadano en estado catatónico para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia. ¿Acaso es esa una visión democrática? También escribe, mensaje al servidor público. 1, nos surge su apoyo, pero para cuidarnos de los criminales. El Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza y debe apoyar a los débiles, a todos los que no se pueden defender por sí solos. De nuevo, no necesitamos más reglas, solo pedimos que se cumplan las que ya existen. Mucho agradeceremos que se enfoquen en defendernos de los criminales y vándalos que azotan nuestras vidas y propiedades. Ellos nos preocupan más que el virus. 2, los criminales y vándalos son los verdaderos enemigos públicos, los violentos y los que oponen resistencia. No son civilizados como la mayoría del pueblo. No es correcto amenazar con la fuerza pública a quienes solo queremos continuar con nuestras vidas. Mucho agradeceremos que apoyen a los más débiles y que controlen y castiguen a los violentos. Ese es el fin esencial del servicio público. Y el último mensaje a quienes están de acuerdo con estos pensamientos. Comparte tu manera de pensar con tus familiares y amigos. Explica que la vida siempre conlleva riesgos y que a pesar de todo debemos continuar viviendo con valentía. Nos tocó vivir una pandemia que no es mortal, pero lo que sí es mortal es dejar de vivir para no morir. Piensa en el gravísimo daño económico que te está causando a ti y a todos. Nos pone a trabajar para ganarse la vida, como siempre se ha hecho. Ejerce tu libertad de elegir. Nadie mejor que tú. Nadie sabe mejor que tú lo que te conviene. No aceptes la imposición autoritaria que va en contra de tus convicciones. Los mexicanos siempre hemos sabido salir adelante. No necesitamos más normas, sino la garantía de que se cumplan las que ya tenemos. Juntos podemos revertir el daño a la economía nacional que han dejado los cierres y el aislamiento generalizados. Juntos los que amamos México y queremos lo mejor para su gente. Juntos los que trabajamos todos los días para construir un país donde la prosperidad esté al alcance de todos. Juntos los que damos lo mejor para alcanzar el bienestar de nuestras familias y nuestras comunidades. Juntos hoy nos toca trabajar y resistir para salir avante y tenemos todo el derecho a expresarnos. Escribe Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo. Bueno, yo nada más para cerrar esto, queda claramente establecido que es un tipo que tiene miedo que se le acaben sus milloncitos de dólares, un tipo que habla y escribe desde sus privilegios, un tipo que no tiene ni puta idea de lo que es andarla batallando, y que tampoco tiene sensibilidad y respeto por las familias que han perdido familiares por el COVID-19. Sí, este virus sí es mortal. Lamentable que este personaje, desde su poder, tal vez el único poder que tenga es económico, pero desde ese privilegio se confronte con el gobierno de esta manera. Habría que preguntarle, con lo que acabo de leer, si no es él el que está financiando frentes y movimientos contra López Obrador, solo porque soy muy mal pensado.